Soy Antonio Jesús Alonso Timón y soy profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Comillas, ICADE, y director del Centro de Innovación del Derecho. Este certificado COVID de la Unión Europea se aprobó en un reglamento que entró en vigor en julio del 2021, pero está pensado única y exclusivamente para los desplazamientos transfronterizos entre Estados miembros de la Unión Europea. No está pensado para otra cosa. Evidentemente, cuando se aprueba este reglamento que afecta muy directamente, de una manera muy invasiva, a un derecho fundamental como es el derecho de la movilidad de las personas, tiene que tener una habilitación legal para que se pueda implantar. Y esa habilitación legal, como decía, es el reglamento que se aprobó en la Unión Europea. Otra cosa distinta es lo que se viene manejando en España con respecto a los certificados que se podrían exigir para la entrada en establecimientos hosteleros, que eso es otra cosa totalmente distinta, porque ahí sí que desde mi punto de vista no habría una base legal para la exigencia de ese certificado y tampoco sería proporcional porque sería una medida muy invasiva y muy intrusiva en los derechos fundamentales de las personas. El último ejemplo lo hemos tenido en Galicia, que ha sido una de las comunidades autónomas que ha intentado extender esas restricciones de movilidad mediante la exigencia del certificado COVID para la entrada en establecimientos hosteleros y ha sido tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Bien es cierto que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia tumba la medida por cuestiones de forma y no por cuestiones de fondo. Por lo tanto, yo creo que sí es importante que la gente diferencie lo que es el certificado COVID que se aprueba en el ámbito de la Unión Europea para limitar, por razón de la pandemia, los movimientos transfronterizos y lo que se está intentando con otras limitaciones del derecho fundamental a la movilidad en España por parte de algunas comunidades autónomas para no entrada en establecimientos hosteleros, etcétera, etcétera. La finalidad del certificado COVID de la Unión Europea era una y ahora se está intentando extender las restricciones sin ninguna base legal ni ninguna proporcionalidad. Por lo tanto, resumiendo, principio de legalidad y principio de proporcionalidad son los dos parámetros de control de todas las restricciones administrativas que limitan derechos fundamentales. Pero es que además estas medidas de certificación, de certificado COVID, desde mi punto de vista, son poco eficaces. En primer lugar, porque se ha demostrado que en el ámbito de la hostelería no es donde se produce el mayor número de contagios. Más o menos se producen un 2% del total de los contagios por COVID. Y en segundo lugar, porque incluso las personas vacunadas también son susceptibles de poder contagiarse y de poder contagiar la enfermedad, con lo cual la medida, desde mi punto de vista, no sería eficaz porque se podría producir un brote incluso entre personas que están vacunadas y que accediesen a esos establecimientos hosteleros. Lo que no podemos... El pecado original desde el principio es que el Estado ha renunciado a aprobar una ley de pandemias que dotase de una mayor seguridad jurídica a todas estas actuaciones que las administraciones públicas están llevando a cabo. Desde mi punto de vista, lo que no estaría ajustado a derecho es pedir un certificado COVID para la entrada en establecimientos hosteleros. Es decir, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, extender las limitaciones de movilidad de los ciudadanos a otros ámbitos para los que no estaba pensado inicialmente el certificado COVID. Las administraciones públicas tienen que propiciar, es verdad que el principio de precaución es muy importante, pero también es igualmente importante en nuestro ordenamiento jurídico y cuando se trata de relaciones entre los ciudadanos con las administraciones públicas, el principio de favor libertatis. ¿Qué significa esto? Que cuando hay dos medidas que se pueden tomar, siempre hay que tomar la medida menos restrictiva de los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, eso es lo que hay que hacer. Yo creo que hay otras alternativas para luchar contra la pandemia sin que tengamos que llegar a estas exigencias que, por otra parte, suponen una discriminación para determinados ciudadanos que todavía no han tenido la posibilidad de acceder a las vacunas. Y además, a nivel práctico, será muy difícil de implementar y de controlar la aplicación de esas restricciones mediante certificados COVID. Hay que diferenciar esos dos ámbitos. Una cosa es la cobertura legal que para los movimientos transfronterizos establece el reglamento de la Unión Europea que entró en vigor en julio del 2021
y otra cosa es extender eso a otros ámbitos, como es el de la entrada en establecimientos hosteleros. A día de hoy eso en España no tiene una cobertura legal porque, como decía anteriormente, quien podría establecerlo es una ley orgánica aprobada por el Estado, y la ley orgánica que tenemos, la Ley 3.986, desde mi punto de vista no es cobertura legal suficiente porque es una ley muy genérica que necesita de unas precisiones para establecer restricciones de derechos. No se pueden establecer habilitaciones legales para restricción de derechos, porque lo siguiente ya es que el señor que no esté vacunado, pues no le dejen salir de su casa, o sea, es que estamos asistiendo de una manera brutal a unas restricciones de derechos sin base legal alguna en los últimos meses, y se están cometiendo absolutas barbaridades jurídicas y tropelías en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Y eso no es posible, porque eso en el siglo XIX era posible, pero afortunadamente se ha luchado mucho para que las administraciones públicas tengan que tener muy claro las habilitaciones legales específicas y las medidas que pueden adoptar de restricción de derechos. Esto no es la habilitación genérica del siglo XIX para el mantenimiento del orden público, que habilitaba a la administración pública a hacer lo que le diese la gana. Eso en el siglo XXI no es posible, o no debería ser posible en un Estado de Derecho constitucional como el que diseña la Constitución Española de 1978. Los camareros no son autoridad pública, por lo tanto no pueden, bueno, por poder pueden, pero si una persona se niega a facilitarle el DNI, está en todo su derecho de negarse a facilitar el DNI. Los camareros no tienen de momento concepción o concepto de autoridad pública y por lo tanto no pueden exigir un DNI. Desde mi punto de vista, una empresa que tiene unos trabajadores que no están en contacto directo con terceras personas y que por lo tanto no existe la posibilidad de que a través de esos trabajadores se establezca un brote epidemiológico, desde mi punto de vista esto no sería legal. Más dudas plantea lo que ha ocurrido en Francia o en algunos países, que se está planteando la obligatoriedad de la vacunación del personal sanitario. Bueno, pues ahí podría estar justificado por las actividades que ese personal realiza habitualmente, que está en contacto con pacientes, que se puede contagiar más fácilmente, que puede expandir ese contagio y por lo tanto puede provocar un brote. Es decir, aquí tendría que ser un poco gallego y decir que depende de la actividad que realice el trabajador y que realice esa empresa. Con carácter general, desde mi punto de vista, sería ilegal la obligatoriedad de la vacunación de los trabajadores, pero habría alguna excepción en función de la actividad que ese trabajador realiza cotidianamente. A día de hoy, desde mi punto de vista, es absolutamente inconstitucional. Es inconstitucional. No se debería, no sé si se hace, pero no se debería, y si se hace es inconstitucional a día de hoy. No sería legal. Afectaría a un derecho fundamental y por lo tanto no sería improcedente, sería nulo. Sí, porque además es que el reglamento europeo al que hacía alusión anteriormente, que se ha aprobado este año y que ha entrado en vigor en julio del 2021, así lo establece. No hace diferenciación entre uno u otro documento. Las excepciones para poder moverse libremente en el ámbito de la Unión Europea son la pauta de vacunación completa, una PCR negativa o un test de antígenos negativo. Por lo tanto, yo creo que habría que equiparar ambas situaciones y no hacer una diferenciación entre ellas. Totalmente correcta la actuación del Defensor del Pueblo, entre otras cosas, como digo, porque es lo que establece el reglamento de la Unión Europea. El mensaje que querría mandar para finalizar es que menos restricciones y más imaginación, y más medidas del siglo XXI y no medidas de la Edad Media. Que los ciudadanos somos adultos, es verdad que hay una pequeña parte de ciudadanos que son irresponsables, pero la mayor parte de la población está actuando con muchísima responsabilidad y hay que tratar a la ciudadanía con el grado de madurez que merece y no como a niños.